Ahora que ya hemos visto a los marcadores genéticos, los hemos clasificado y estudiado, vamos a ver cómo se analizan los datos y cómo se realiza selección asistida por marcadores moleculares. Entonces, a partir del análisis de las imágenes de las corridas electroforéticas, por ejemplo, hay otros métodos, pero nosotros vamos a mencionar este método, que es el análisis de las corridas electroforéticas. Vemos que hay un software determinado que en este caso analiza el nivel de fluorescencia de cada una de las bandas. Mediante este análisis y comparándolo con el marcador de peso molecular, se realiza una integración lineal y determinamos el tamaño que tiene cada una de esas bandas. Ese tamaño se registra para cada uno de los individuos y para cada uno de los marcadores que hemos analizado. Mediante ese registro de datos se construye una base de datos con los genotipos que tiene cada individuo. Entonces, en la columna variedades tendremos a los individuos y luego cada columna DCA14, EMO90, DCA05, etcétera, representan los marcadores moleculares. Y veamos que en este caso es un ejemplo de microsatélites. Tenemos las dos bandas, es decir, como este marcador es de tipo codominante, presenta los dos alelos que presenta cada uno de los marcadores analizados. Estos se analizarán estadísticamente para poder determinar la identidad y o caracterizar cada individuo si no lo está con el marcador utilizado. Para ello se estiman distancias genéticas, frecuencias alélicas y relaciones genéticas entre los genotipos analizados. De esta manera se pueden esclarecer posibles casos de homonimia y sinonimia, en este caso, como les mencionaba, para el proyecto de determinación de variedades de olivo, que son frecuentes, ya que cuando vamos a un vivero a comprar, por ejemplo, un lote de plantas para poder establecer un monte frutal, en este caso de olivos, tenemos que estar seguros que la variedad que estamos sembrando es aquella que nos dicen vender. Entonces, al mismo tiempo, luego de muchos años de circulación de ciertas variedades, de ciertas especies, por ejemplo el olivo, que es una especie muy antigua en Argentina, que vino contemporánea a la colonización. Los casos en los que se siguen llamando con una variedad cosas que ya no lo son, pueden ser resueltos mediante este tipo de análisis. Cuando hablamos de selección asistida por marcadores moleculares, nos referimos a la utilización de los marcadores moleculares que estén asociados a un gen de interés para seleccionar una característica determinada. Por ejemplo, en este caso, tenemos un marcador asociado a la resistencia verticillium en tomate. Este marcador lo que amplifica y lo que nos permite analizar es la presencia del LOCI en su estado VE dominante o VE recesivo. Veamos que en el caso de los individuos C, D y E que son analizados, el individuo C es susceptible ya que tiene ambos alelos en estado de recesividad, es decir, es homocigota recesivo para esa combinación alélica. Luego el individuo D es heterocigota, VE mayúscula, VE minúscula. Y luego tenemos el individuo E que es el resistente ya que presenta homocigosis. En este caso, el control de la enfermedad solamente se da como resistente cuando está en homocigosis dominante. Entonces, a partir del análisis sencillo de 3 individuos que hicimos antes, ahora veamos un ejemplo un poco más complejo, esquemático, en el que tenemos un padre, un parental 1 susceptible, que se cruza por un parental 2 resistente. Tendremos una F1 que será 100% heterocigota, y la F2, que está compuesta por muchos individuos, son grandes poblaciones segregantes con miles de recombinantes, pueden ser seleccionadas mediante el uso de marcadores moleculares. Esto quiere decir que el ADN de cada uno de los individuos de esta población será sometido a un análisis con un marcador que amplifique la región específica asociada al gen de interés y nos permitirá determinar, por ejemplo, que aquellos individuos que posean la banda de menor tamaño, en este caso la que está más abajo en ese esquema de la corrida electroforética, serán los individuos resistentes, mientras que los individuos que tengan ambas bandas van a ser heterocigotas
y los individuos que tengan solo la banda superior serán los homocigotas susceptibles y serán los que descartemos junto con los heterocigotas, ya que los heterocigotas en un proceso de cruzamiento volverán a darnos individuos susceptibles. Muchas veces en los programas de mejoramiento solo se seleccionan los individuos que son homocigotas dominantes o la homocigosis que esté determinando la resistencia a la enfermedad, a la plaga o la condición fenotípica deseable que estemos buscando. Como toda técnica y metodología, la selección asistida por marcadores moleculares tiene ventajas. Esta es independiente de los efectos que dificultan la identificación del fenotipo, es decir, que me permite identificar o revelar alelos recesivos, efectos epistáticos, etc. La selección se realiza a nivel de plántula, semilla o embrión, es decir, que puedo hacer una selección temprana sin necesidad de esperar mucho tiempo hasta que el fenotipo exprese la condición deseada. En el mejor de los casos es independiente de efectos ambientales y puede discriminar entre individuos homocigotas, heterocigotas y seleccionar plantas individuales. De esta manera ahorro muchísimo tiempo y espacio, ya que en los programas de mejoramiento convencional, si hablamos de poblaciones de miles de individuos, estaríamos ocupando un gran espacio físico, y si yo puedo de antemano reseleccionar las semillas que ya tienen la condición para llevarlas a los ensayos necesarios, estoy reduciendo en gran medida el tiempo y el espacio utilizado, y por ello disminuyendo los costos del programa de mejoramiento. Las desventajas que tienen es que requieren mano de obra calificada y equipamientos que muchas veces son costosos y una instalación necesaria para poder llevar adelante todos estos experimentos. Es necesario contar con mapas genéticos de la especie o el cultivo objeto de estudio, ya que de esta manera puedo identificar la asociación o la región que controla dicho fenotipo o dicho carácter deseado. Y por último, es un procedimiento costoso, pero que esto es relativo al costo que estemos ahorrando al disminuir el tamaño y el tiempo del ensayo que realicemos para poder identificar aquellas plantas que tengan la condición si lo hiciéramos por el método convencional. De esta manera finalizamos con este tema y continuaremos hablando de esto en clase.